8 días. Y para esto les invito a ubicarse en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16. Libro de los Proverbios, capítulo 16. Por acá hay dos sillitas, vea. Acá hay dos. Libro de los Proverbios, capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Pero antes de iniciar vamos a encomendarnos al Señor. Por favor, no se me distraigan, vamos a orar. Padre Santo, Dios bueno y soberano, estamos aquí reunidos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, para ser exhortados, animados, consolados y corregidos por tu santa palabra. Te ruego que hables por ella a nuestra conciencia y nos permitas ser edificados para gloria de tu nombre. Toma mis palabras y guíame, Señor, para que lo que yo enseñe sea conforme a lo que está escrito. Y dispone el corazón de todos mis hermanos aquí reunidos, para que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil, germine, crezca y produzca fruto para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice Proverbios 16:20, en el cual vamos a meditar hoy. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este corto proverbio en el cual vamos a meditar en esta mañana para examinar nuestra conciencia es conocido en la literatura bíblica como un paralelismo de similitud o un paralelismo sinónimo. ¿Por qué razón? Porque el proverbio presenta la misma declaración o instrucción en dos líneas. Esto quiere decir que se repite la misma idea con diferentes palabras en la segunda línea. En la primera línea dice una cosa y en la segunda línea dice lo mismo, pero con otras palabras. Y por lo general esa segunda línea da un mayor entendimiento, un mayor énfasis a la primera línea. O sea, es como para remachar con más claridad lo que nos dice el texto en la primera línea. Entonces, ¿qué nos dice la primera línea de nuestro proverbio en el verso 20? Dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Esta es una maravillosa promesa porque nos asegura que el entendido en la palabra, ¿qué hace? ¿O qué hallará? El bien. Es una maravillosa promesa. Si el entendido en la palabra halla el bien, ¿qué debe haber en nuestro corazón y en nuestra mente cada día? ¿El deseo de qué? De entender la palabra, porque yo sé que al entender la palabra hallo el bien. Esto nos dice que la palabra de Dios contiene principios y contiene la sabiduría necesaria para guiar al hombre pecador al arrepentimiento, para guiar al hombre pecador por el camino del bien y apartarlo del mal. Por eso, cuando el hombre entiende que la palabra de Dios está a su bien, procura buscar la sabiduría y la guía de la palabra de Dios. Porque esa sabiduría es la única
que le puede apartar del pecado, guiar sus pasos por sendas de rectitud y llevarlo a la vida eterna. Dios dejó plasmada su sabiduría en su palabra. Por eso usted tiene que valorar profundamente este libro. Lamentablemente, aunque muchos dicen creer en la palabra de Dios y la tienen como palabra de Dios, no la leen constantemente, no buscan en ella su bien. ¿Saben por qué? Porque no han entendido ni le han dado el valor que la palabra de Dios tiene en sí misma. Mire, hermanos, que lo que dice la primera línea es supremamente importante para todos nosotros. El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Cómo voy a ser entendido en la palabra si no la leo? Si no la cojo y la escudriño, si no medito en ella. ¿No les parece? Así que la exhortación es siempre la misma, hermanos, a que miremos siempre, cada día, este libro, porque en este libro está la sabiduría de Dios. Y si está la sabiduría de Dios, hallamos el bien para nuestras almas, el bien para nuestros hijos, el bien para nuestra familia. Y esto es muy importante. Por eso el texto dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Pero ¿qué es ser entendido en la palabra? Nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es ser entendidos en la palabra? Ser entendidos en la palabra no simplemente se refiere a entender o saber la doctrina. No simplemente se refiere a eso, a entender o a saber la doctrina, sino que tiene la idea de alguien que se dispone en mente y en corazón a entender y a obedecer la voluntad de Dios cuando la escucha y cuando la lee. Vuelvo y repito, el entendido en la palabra, aquí en este texto, tiene la idea no de alguien que simplemente conoce mucha doctrina, no de alguien que sabe muchos versículos solamente, sino de alguien que se dispone en mente y en corazón a entender y a obedecer la voluntad de Dios cuando la lee y cuando se predica la palabra de Dios. Así que cuando usted venga a la iglesia, usted debe venir con una mente y un corazón dispuesto. Porque ¿qué se hace en la iglesia cuando nos reunimos? Predicamos la palabra de Dios, la cual le puede hacer bien. Pero usted tiene que disponer su mente y su corazón. Si no lo haces, como siempre les digo, les caerá la palabra de Dios como le cae el agua a un pato, le resbala. Y puede pasar muchos años. Escucha y escucha y la palabra resbalando y resbalando. Pero eso no le hará que sea usted falto de responsabilidad delante de Dios. Porque la Biblia dice, por boca del Señor Jesucristo, la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Usted no podrá sacar la excusa delante de Dios de que fue que, de que a mí no me dijeron, de que a mí no me enseñaron, porque sí le dijeron y porque sí le enseñaron. Con Dios no podemos jugar. Por eso, mis amados hermanos, es que la primera línea del proverbio dice que el entendido en la palabra hallará el bien, porque todo aquel que dispone su corazón para obedecer la palabra de Dios se aparta del mal y su vida es transformada para la gloria de Dios. Noten lo que dice Daniel capítulo 12, verso 3 rápidamente. Daniel 12, verso 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Vuelvo y leo Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que resplandecerán como el resplandor del firmamento, hermanos? Los entendidos. ¿Los entendidos en qué? ¿En matemáticas, en física, sí? No, los entendidos en la palabra. Los entendidos en la palabra. ¿Y quiénes son los entendidos en la palabra? Aquellos que la leen, aquellos que la escuchan, con una mente y un corazón dispuesto a creerla y a obedecerla. Ellos son los que resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia. ¿Quién es la justicia en la Biblia? El Señor Jesucristo, Él es nuestra justicia. Cuando usted aprende la palabra, usted comparte la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios a los que no la conocen. Y mire la promesa que hay. Estos que enseñan la justicia a la multitud que no conoce a Cristo, son como las estrellas que van a brillar a perpetua eternidad. Muchos buscan ser estrellas en este mundo. Muchos buscan brillar en este mundo. Muchos buscan el aplauso y la gloria de los hombres en este mundo. Pero esa gloria y esa luz que buscan, ese resplandor de la grandeza que buscan, se apagará por un momento. Y se apagará para siempre. Aunque brillen por un tiempo, se apagará para siempre. Usted puede llegar a ser la persona más importante del mundo. Puede llegar a ser presidente. Puede llegar a ser el presidente más importante del mundo. Pero un día ese presidente va a morir y esa gloria se va a apagar. Y pudo haber hecho muchos males también en su mandato. Pero el mayor bien que tú y yo le podemos hacer a una persona es compartir la luz de la palabra de Dios. Porque hemos sido entendidos que si Dios me transformó por medio del conocimiento de su palabra y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que no lo conoce también debe escuchar la voz del Señor. Y entonces me convierto en un instrumento de bendición a otros. Así que ser entendidos en la palabra implica disponer nuestra mente y nuestro corazón para obedecer la palabra que leemos y que escuchamos. ¿Y qué hacemos cuando entendemos la palabra que leemos y escuchamos? Nos apartamos del mal. Vivimos para la gloria de Dios y compartimos la palabra de Dios al que no la conoce para que también la conozca. Ese es el fruto de los entendidos en la palabra de Dios. ¿Me hice entender? La pregunta es, ¿está siendo usted entendido en la palabra de Dios? ¿O viene y come cada 8 días y engorda de conocimiento espiritual y de pronto le da un infarto por la obesidad espiritual que tiene por no compartir? Hermanos, el cristianismo es para compartir y tener comunión y con el deseo siempre de que los demás conozcan al Salvador. No tiene razón de ser venir para aprender solamente para mi bien, que está bien eso, pero si usted aprende para su bien y no comparte ese bien que lo cambió a usted, usted está pecando contra Dios. Usted está pecando contra Dios. No le está dando la gloria, la honra y el honor al Señor, al cual usted supuestamente obedece. Proverbios 15:14 dice, Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Este es un proverbio también que va directo a nuestra conciencia.
Dice el corazón entendido. ¿Qué hace el corazón entendido? Busca la sabiduría. ¿Y a dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Por lo tanto, su boca se alimenta de la palabra de Dios, come la palabra de Dios, se nutre la palabra de Dios, pero el que no es entendido, según la segunda línea del proverbio, se alimenta de necedades. Y el que se alimenta de necedades no tiene un corazón entendido, es un necio. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué come usted cada día? Porque hoy sí tenemos mucha comida en el computador y en el celular, ahí a la mano. ¿Qué se la pasa viendo usted? ¿En qué más gasta el tiempo que Dios le da? ¿En qué páginas se la pasa metido? ¿Qué videos se la pasa viendo? ¿Qué se la pasa leyendo? ¿De qué se está alimentando su alma? Haga un balance. Usted tiene que leer todos los días la palabra de Dios y meditar en ella. Si usted le dedica 15 minutos a la palabra de Dios y el resto del día se lo dedica a hablar con los amigos, a mirar videos de una cosa y de otra, y está aquí porque por el celular uno se puede distraer, va a hacer una cosa y le interesó una cosa y se metió ahí y se le olvidó lo que iba a hacer. El celular le puede robar a uno mucho tiempo. Tenemos que tener madurez y dominio propio, si no nos desviamos y resultamos mirando y haciendo cosas que no llenan ni edifican el alma. Una de las cosas que más están matando a la juventud y a los hombres y a las mujeres es la pornografía que se mira en las redes sociales, que está a un clic y daña el corazón y la mente de manera aberrante. Las imágenes que usted vea en pornografía le quedan ahí metidas, hacen nido, hacen surco en su conciencia y dañan la pureza de su mente. Ojo con eso. ¿De qué se está alimentando su alma? ¿De qué se está nutriendo su alma? Si usted se nutre de la palabra de Dios, será un hombre fuerte, será una mujer fuerte, porque adquirirá la sabiduría de Dios y el dominio propio para apartarse del mal. Mas si usted no lo hace, será fácil presa del pecado y de la maldad, que fácilmente aflora en nuestro corazón. Porque por más que hayamos sido perdonados por Cristo, como vivimos en un cuerpo todavía corrupto, pecaminoso y mortal, aún en nosotros está un remanente de pecado que fácilmente despierta, que fácilmente nos lleva por el camino del error. Pero gracias a Dios tenemos el Santo Espíritu morando en nosotros, y si nosotros buscamos las cosas del Espíritu y por el Espíritu hacemos morir de las obras de la carne, viviremos. Pero si nosotros, sabiendo que somos carne, no miramos en la palabra de Dios y por el contrario alimentamos la carne con mundo, alimentamos la carne con cosas corruptas, pues ¿qué esperamos recibir? Más corrupción. ¿No les parece? Así que, hermanos, el Señor les habla claramente en esta mañana a usted y a mí. Como dice el texto, el corazón del entendido busca la sabiduría. El Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, siempre busca el conocimiento de la palabra de Dios. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. No se alimente de necedades, no se alimente de la basura del mundo, aliméntese de la palabra santa, inerrante y perfecta de Dios, porque esa es la que nutre y le da vigor espiritual para usted poder enfrentar las tentaciones, las pruebas y las adversidades que nos toca enfrentar a diario. Proverbios 15, 24 dice, Proverbios 15, 24, el camino de la vida es hacia arriba, ¿a quién? Al entendido, para apartarse del Seol, que está ¿dónde? Abajo.
¿Hacia dónde mira siempre el Hijo de Dios? Hacia arriba. Por eso el apóstol Pablo dijo, mirad al cielo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Hijo de Dios siempre busca, siempre tira hacia arriba y siempre se aparta de lo que está abajo, de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y si llega a caer, se duele en su corazón, no está contento, pierde la paz, se arrepiente, se levanta, pide perdón, confiesa su pecado y sigue adelante en el camino que Dios le ha trazado. ¿Por qué? Porque el camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Al entendido en qué? En la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos ser entendidos. Métase eso en su mente. Usted no puede ser entendido escuchando a sus amigos, escuchando al político y confiando en la basura y las promesas que hace el político. Los políticos saben que los hombres son apasionados y buscan la pasión del hombre. Y la gente habla y defiende al político y no saben que son simplemente hombres mortales que no pueden cumplir, por más que quisieran, todo lo que se propone y lo que prometen. Solo hay uno que nos cumple, solo hay uno que es fiel en todo lo que dice y que nunca faltará. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro candidato único. ¿Sí o no? Solo Jesús. Y la segunda línea del proverbio nos da la misma idea, pero agrega otro énfasis. Dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Mientras que la primera línea nos dice que el entendido en la palabra hallará el bien, la segunda línea nos dice que el que confía en Jehová es bienaventurado. Es lo mismo con otras palabras y con otro énfasis. Esta segunda línea nos indica que el entendido en la palabra es aquel que confía en Jehová. Aquel que confía en Jehová. Aquí se habla del elemento de la fe. Confiar es creer. Confiar es descansar en una promesa. Porque dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Para poder obedecer la palabra de Dios, escúchenlo bien, para poder obedecer la palabra de Dios y ser entendidos en la palabra de Dios, tenemos que creer o confiar en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, tenemos que apropiarnos de lo que Dios dice en su santa palabra. No podemos obedecer la palabra de Dios si no creemos y confiamos en la palabra de Dios. Solo confiando, escúchenlo bien, solo confiando en la palabra de Dios seremos dichosos, seremos bienaventurados, porque eso es lo que dice el texto. El que confía en Jehová es bienaventurado. Es bienaventurado porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Por qué entonces somos bienaventurados los que confiamos en Dios? Porque nos plantamos, o Dios nos planta en fuentes de agua. Dios es la fuente del agua viva. Y si tú y yo confiamos en Él, esa agua viva nunca nos va a faltar. Nunca tendremos sed. Y siempre reverdeceremos y produciremos frutos, aún en medio de la adversidad y de la sequedad más terrible que nos toque enfrentar. Así que
hermanos queridos, confíe en la palabra de Dios. Ponga toda su confianza en la palabra de Dios. Repose por completo en la palabra de Dios. En el Salmo 34, versículo 8, no lo busquen, escuchen lo que dice. Dice en el Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Quién es el hombre dichoso? El que confía en Dios, no el que tiene plata, no el que tiene carro, no el que tiene casas. El hombre dichoso es el que confía en Dios. Porque el que confía en Dios tiene todo, nada le faltará. Como dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, la vara y el cayado de Dios le infundirán aliento. Y podrá pasar por esas sequedades y esas profundidades de muerte, porque Dios está con él. Ciertamente el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, y en la casa de Jehová morará por largos días. Por eso es bienaventurado, porque ha puesto su confianza en el eterno Dios, en el que nos da el perdón y la vida eterna. En el Salmo 125, versículo 1 nos dice algo muy importante de los que confían en Jehová y de los que obtienen la confianza en Dios por leer su palabra. ¿Qué dice el Salmo 125, versículo 1? Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué simboliza el monte de Sión en la Biblia? Simboliza a Jesucristo, la roca inamovible de los siglos. Todo aquel que funda su confianza sobre la roca inamovible que es Cristo, siempre permanecerá. Noten lo que dice el texto: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que confiar en Jehová o confiar en lo que hizo Cristo por nosotros nos da ¿qué? Eterna estabilidad, eterna firmeza. No nos moveremos, sino que permaneceremos para siempre, porque nuestro simiente o nuestra roca en la cual fundamos nuestra vida es Jesucristo. Así que vale la pena leer la palabra y confiar en el Señor, ¿no les parece? Pregunto, mi amado hermano y amigo, ¿estás confiando realmente en Jehová? ¿Estás depositando tu fe y tu confianza única y exclusivamente en Dios nuestro Señor? ¿O todavía confía en el amigo, en la plata, en el político? Yo no digo que eso no sea importante, tenemos que trabajar para ganar dinero, pero yo no salgo confiado en el dinero, yo no vivo confiado en el amigo, yo vivo confiado en Dios, que gobierna y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y es el dueño de mi vida. En Él debemos confiar. Que Dios te dé la gracia, hermano, para cada día ser entendido en la palabra de Dios y buscar a Dios de corazón para obedecer la palabra de Dios que lees y la palabra de Dios que escuchas, porque entonces resplandecerás como el resplandor del firmamento y anunciarás la vida a los que están en tinieblas. Gloria a Dios por eso, ¿no les parece? Que Dios les dé la gracia, hermanos, para buscarle, para ser entendidos en la palabra cada día. Padre, te doy gracias y coloco delante de ti esta enseñanza, este autoexamen, Señor. Permite que seamos entendidos en tu palabra. Permite que te busquemos cada día. Que nuestro corazón siempre se disponga para buscarte, porque tú eres la fuente del poder, de la sabiduría, del amor, de la fe y de todo, Señor, lo bueno. Ayúdanos, Señor,
a confiar plenamente en ti, a no confiar en las cosas pasajeras y terrenales. No permitas que seamos engañados por el brillo aparente que nos ofrece este mundo. Tú eres más valioso que todas las cosas. Es más, tú eres lo único valioso. Y nosotros hallamos solamente valor en ti. Padre, perdónanos en nuestras incredulidades. Perdona nuestras idolatrías, porque confiamos muchas veces en otras cosas y no en ti. Y no te buscamos como debiéramos buscarte. No nos alimentamos como debiéramos alimentarnos de manera espiritual, sino que buscamos otras cosas. Buscamos satisfacción en el mundo, matrimonio sin Dios, sexo sin Dios. Todo eso lo buscamos, plata sin Dios. Y todo eso es pasajero, es efímero, no da la felicidad. El único que nos hace bienaventurados, dichosos y felices, eres tú, Señor. Porque tú eres nuestro bien, porque tú eres nuestro Dios. Gloria a ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.